Estamos de regreso en su programa Hablemos un rato. Según los datos del Instituto de Medicina Legal del año 2012, muestran que el 85.1% del agresor es conocido. Y de esto, el 58% suele ser el padre o el padrastro. Alarmante estos datos, Catherine, y esto, padre y madre de familia, es una alerta para usted, para que eduque a su hijo e hija e incluso aprenda a escucharle y le dé la suficiente confianza para que el niño no tenga miedo de contarle cualquier hecho que le suceda. Veamos las opiniones de algunos madres y padres de familias cuando les preguntamos si realmente ellos hablan de abuso sexual con sus hijos o hijas. Sí, esos temas se platican en mi casa. Claro que sí, a todos los jóvenes. Sí, siempre les hablo porque ellos tienen que cuidarse y estar a la expectativa de cualquier cosa que les pueda pasar. No he hablado con ellos de eso. Sí, que se cuide, que hay que tener cuidado porque, o sea, es bien peligroso donde esté, donde quiera. Sí, claro, siempre le hablamos abiertamente para que ellos no, como ellos van a los colegios, entonces para que ellos no lo engañe nadie. No, nunca se le habló porque en aquellos tiempos no era prohibido hablarle de eso a los niños. En aquellos tiempos, no, porque se manejaba ese tabú, pues. No, ni una vez. No, porque ya le digo, ya están casados. Ya la que habla con ella es la mamá. No, porque nunca tuve educación respecto a eso. Y en la niñez pues nunca se habló de eso. En el bloque de encuestas que le acabamos de presentar, vimos que algunos padres y madres en realidad no hablan de abuso sexual con su hijo e hija. Esto es lamentable porque de esta manera es como nosotros podemos prevenir cualquier situación de abuso que se pueda presentar, ya que el niño o la niña ya está más chispa, más atento, ya tiene información y es así como se tiene que trabajar. Así es, la educación sexual en casa es importante para la prevención del abuso sexual. Para esto entrevistamos a la psicóloga Carla Olivares del Movimiento contra el Abuso Sexual, quien nos explica a fondo cómo se debe manejar ese tema desde el hogar. ¿En realidad los padres hablan de abuso sexual con su hija o hijos? Es muy difícil que los padres y las madres hablen de abuso sexual con los niños y con las niñas, porque para hablar de abuso sexual hay que hablar de otros temas, de los que tampoco se están hablando. ¿Por qué cree que los padres no están hablando de abuso sexual con sus hijos? Hablar de abuso sexual, como la palabra lo dice, es hablar de sexualidad. Y si comenzamos por ese tema, no se está hablando con los niños y con las niñas de su cuerpo, de la responsabilidad que tiene cuidar su cuerpo, respetar su cuerpo, tener claro cuáles son los límites con respecto a su cuerpo. Y eso es hablar de sexualidad. Entonces, para hablar de prevención del abuso sexual hay que hablar de sexualidad y no se está hablando de este tema. Lo más general que los padres y las madres pueden estar diciendo ahora que hay un poco más de campañas para prevenir el tema del abuso sexual es nadie debe de tocar tu cuerpo. Vos sabés que nadie debe de hacerlo y si alguien lo hace, me lo tenés que decir. Y esto en parte tiene que ver con el desconocimiento de la dinámica del abuso sexual, porque por el mismo hecho de que los abusadores sexuales son en su mayoría personas cercanas, muy cercanas y de mucha confianza con los niños y con las niñas, la dinámica no es agresiva como las personas esperan. El agresor o el abusador sexual no viene y agarra por la fuerza al niño y a la niña y lo obliga a tener contacto físico con él o con ella. El hecho es que el abusador sexual los seduce. Entonces, para estar clara cómo voy a prevenir, para que los niños y las niñas identifiquen si están siendo víctimas de una situación de abuso sexual, es explicarles la lógica de cómo funciona la seducción. Como psicóloga y especialista en el tema, ¿cómo deben los padres hablar de abuso sexual con sus hijos e hijas? Primero hay que comenzar por lo propositivo. ¿Qué significa eso? Para prevenir abuso sexual hay que hablar de una sexualidad sana. Entonces hay que hablar de sexualidad, de que el cuerpo les pertenece, que ellos tienen la responsabilidad de cuidarlo, de que nadie puede tocar su cuerpo. Este mensaje lo deben de dejar muy claro. Nadie debe tocar tu cuerpo. Nadie es nadie. Y decirle claramente, nadie de tu familia, nadie fuera de tu familia, ni tus amiguitos ni tus amiguitas,
nadie lo puede hacer y hacer excepciones, porque los niños son concretos, van a entender todo literalmente. Entonces, ¿qué significa eso? Yo le voy a decir, a excepción del doctor o la doctora, cuando yo te llevo a consulta, que debe de revisar tu cuerpo para saber si estás bien, pero con la compañía de la mamá o del papá. Pero si alguien te dice que van a ir a un lugar a jugar, a tocarse el cuerpo, que van a ir a un lugar donde nadie más lo está viendo, esa intención no es buena y tenés que saber que aunque esa persona sea una persona querida para vos, una persona que dice que te quiere, que te cuida, que te protege, esa información debe de decírselo al papá o a la mamá. Aunque sea, y hay que decírselo, aunque sea el abuelito, aunque sea el hermano, aunque sea el tío, aunque sea el papá, aunque sea el padrastro. Porque si no se lo decimos, los niños lo entienden como general, entonces no se los concretamos, no lo entienden claramente. Y otra de las cosas que hay que hacer es decirle, nadie tampoco puede obligarte a tocar el cuerpo de otra persona. Porque el abuso sexual, el abusador sexual puede ser que para cuidarse, porque son muy astutos, no toquen el cuerpo del niño y de la niña para no dejar evidencia, pero hacen que el niño y la niña lo toquen o hace que los niños se toquen entre sí. Entonces, si yo no le digo esa otra parte al niño y a la niña, tampoco lo van a entender. Entonces, es importante dejarle bien claro, tampoco nadie te puede obligar a tocar el cuerpo de otra persona. Sea tu hermanita, sea tu hermanito o sea una persona adulta, nadie te puede obligar a tocar el cuerpo de otra persona. Pero ahí, antes de eso, yo debo de haber trabajado los límites en el cuerpo. Y eso es importante, ¿sabes por qué? Revisarlo como papá y mamá. Si yo trabajo límites del cuerpo, yo tengo que revisarme como papá y mamá si yo estoy respetando el cuerpo de mi hijo o de mi hija. Porque uno de los mayores riesgos o factores de riesgo para que un niño o niña pueda entrar en una situación de abuso sexual es el maltrato. Y si yo estoy maltratando el cuerpo de mi hijo o de mi hija, no puede ser coherente trabajar límites del cuerpo. Si los niños con el maltrato, con los golpes, sienten dolor, el dolor es real. Entonces, si estoy hablando de límites, no puedo yo traspasar ese límite y después decir que otra persona no lo puede hacer. Porque también el abuso sexual genera dolor, aunque no solo el dolor físico, también el dolor emocional. Los niños lo viven en el cuerpo. El niño o la niña en situación de maltrato tiene mayor riesgo de entrar a una situación de abuso sexual. Y el niño y la niña en situación de maltrato y abuso sexual tiene mayor riesgo de entrar a una situación de explotación sexual comercial, porque como estamos hablando del cuerpo y los límites con el cuerpo, si se pierden esos límites es mucho más vulnerable un niño o una niña en esa condición. Agradecemos la participación de la psicóloga Carla Olivares, quien nos ha dado esta información de utilidad para que usted, amigo y amiga televidente, la ponga en práctica desde sus hogares, ya que es importante que el niño y la niña conozca, ¿verdad?, sobre el tema de la sexualidad, porque esto le va a ayudar a prevenir cualquier abuso sexual. A continuación les presentaremos el testimonio de Georgina Molina, una sobreviviente de abuso sexual, quien nos comparte cómo ha superado las secuelas de este abuso. Veamos. Georgina Molina es sobreviviente de abuso sexual. A la edad de 7 años recuerda haber vivido este abuso por parte de personas cercanas a la familia. El vecino era amigo íntimo de la familia, muy reconocido, aceptado, querido. Era una persona ya muy mayor, entonces era muy bien recibido cada vez que llegaba a la casa por mi mamá y mi papá. A los 12 años, adolescente, él llegó y yo le saludé, no sabía por qué, le tenía que saludar como adulto. Entonces me acuerdo que le di la mano y hice esto así. Y yo no era consciente de que él fue mi abusador porque lo había olvidado. También el otro agresor fue alguien más cercano. Con mi hermano, él no vivía con nosotros en los primeros años y cuando llegó a vivir conmigo, pues teníamos una relación un poco distante, pero igual jugábamos. Una vez yo estaba barriendo el cuarto de mi mamá y él simplemente me agarró, me tiró a la cama y entonces yo pensé, ¿será que está jugando conmigo? Y así lo tomé, lo viví como un juego en ese entonces hasta que lo olvidé. Georgina hace 5 años le dijo a su mamá que fue abusada desde los 7 años. La primera reacción de mi mamá fue,
la típica. ¿No será que lo inventaste o que lo estás soñando? Pero luego de un rato, pues sí se puso a llorar conmigo. Yo tenía dudas de decirle porque era como, ¿y si no me creen? Cuando yo le conté a mi mamá, el vecino ya había muerto. La gente que cree en Dios diría que es un castigo divino. Lo levantó un carro de un lado de la carretera y luego lo atropelló otro del otro lado de la carretera. Con mi hermano sigue siendo difícil para ella, porque vos podés apartar al vecino y decir, este es un malo, si estuviera vivo yo lo mato, pero es tu hijo el otro abusador. Ahí es, ¿qué hago? Siempre va a ser tu hijo, la persona que vos trajiste al mundo. Me sigue apoyando, porque cada vez que yo llego, ella está a la par mía. Y ha hablado con él y le dice, busca ayuda, esto tiene solución. Pero como buen hombre, no busca ayuda, se refugia en el alcohol. Ella comenta que daba señales de abuso. Una de ellas era que se orinaba en la cama constantemente. No te dicen eso se llama abuso sexual. Si ni siquiera te enseñan que tus partes privadas se llaman pene o vagina, vos no tienes un nombre para llegar y decirle a tu mamá, mamá, mire, mi hermano me tocó, mi vecino me tocó, ¿qué le vas a decir? Si te han enseñado que eso es sucio, cochino, que de esa parte no se habla. Entonces como que no tenés las palabras para ir y acercarte a tu mamá o a tu papá y decirle, esto me está pasando. Para Georgina no fue fácil callar por tanto tiempo los abusos sexuales. A sus 27 años de edad, tiene 5 años de estar en atención psicológica. Este es su mensaje para aquellas personas sobrevivientes de abuso sexual. Que hay toda una vida esperándolas. Es súper placentero poder decir, estoy viva, porque una cosa es estar viva y otra cosa es sobrevivir todos los días y ver que salió el sol y decir, qué horror. Ahora ver que salió el sol y decir, qué bien, estoy viva. Siento, actúo, pienso, disfruto, salgo adelante y es un mar de emociones a las que te encontrás súper nuevas. Es comenzar a vivir, para mí es un comenzar a vivir y eso creo que ha sido la satisfacción después de haber enfrentado un proceso de recuperación emocional durante más de 5 años, el conectarme con la vida. Un caso verdaderamente conmovedor. Hay que destacar que muchos adultos fueron abusados durante su infancia y no han denunciado este abuso. Incluso se lo llevan hasta la muerte. Esto no debe de ser así realmente. Debemos de denunciar al abusador porque éste debe de pagar su delito. Así es, Daniela. Vamos a una pausa comercial y al regreso les presentaremos cuáles son las estrategias que el abusador utiliza.